En 1979, trabajaba como sepulturero en un cementerio que, de repente, la municipalidad decidió cerrar. Fue una decisión inesperada y abrupta que me dejó sin suelo. Imagínate, años dedicados a cuidar las lápidas y las tumbas, solo para descubrir que el lugar sería cerrado y que nadie del antiguo cementerio sería contratado en el nuevo. Quedé desempleado de la noche a la mañana, sin ningún aviso previo. La única cosa que sabía hacer bien era ser sepulturero. Era un trabajo que, por más extraño que parezca, me gustaba. Había un cierto respeto y una conexión con las historias de las personas enterradas allí. Necesitaba encontrar otro empleo rápidamente, pues tenía una familia que mantener. Con la cabeza llena de preocupaciones, tomé mis cosas y fui en busca de trabajo en la ciudad vecina. El viaje fue corto, pero parecía una eternidad con todas las incertidumbres pesando en mis hombros. Al llegar a la ciudad vecina, descubrí, por coincidencia, que el cementerio local estaba buscando un nuevo sepulturero. El anterior había renunciado, pero nadie me explicó el motivo. Me pareció extraño, pero no tenía tiempo para estar eligiendo trabajo. Necesitaba el empleo y la estabilidad que éste traería. Entré en la oficina del administrador del cementerio, un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero amable. Tras una breve conversación sobre mi experiencia y habilidades, me contrató en el acto. Parecía un golpe de suerte, pero había algo en el aire, una tensión que no podía identificar. Me ofrecieron una vivienda que estaba en un lugar apartado del cementerio, ya que venía de otra ciudad. Acepté sin dudarlo, pues necesitaba urgentemente un trabajo. La única condición era que tomaría el turno nocturno, el único horario disponible. Aunque prefería trabajar durante el día, acepté. Al fin y al cabo, el trabajo era lo que importaba. La casa que me dieron era sencilla, pero lo suficientemente cómoda. Sin embargo, la parte negativa era estar lejos de mi esposa y de mis 2 hijos. Acordé con mi jefe que tendría 2 días libres seguidos por semana para poder pasar tiempo con mi familia. A mi esposa no le gustó mucho la idea, pero le prometí que, en cuanto surgiera una vacante en el nuevo cementerio de nuestra ciudad, intentaría conseguirla. Mi nueva rutina comenzó casi de inmediato. De lunes a viernes, trabajaba de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Las noches eran tranquilas, consistiendo principalmente en rondas y mantenimiento de las sepulturas. Los fines de semana, me tomaba un descanso y volvía a casa, aprovechando el tiempo con mi esposa e hijos. La vivienda en el cementerio tenía sus ventajas y desventajas. La mayor ventaja era la proximidad al trabajo. No necesitaba gastar tiempo en desplazamiento ni dinero en combustible. La desventaja era la soledad. Pero pronto me acostumbré. En las primeras noches, me di cuenta de que las cosas en el cementerio eran diferentes a lo que estaba acostumbrado. En el cementerio antiguo, trabajaba de día y nunca había experimentado la sensación de estar solo en un lugar tan vasto y lleno de historias durante la noche. Las lápidas y tumbas parecían cobrar vida propia cuando el sol se ponía. Las sombras proyectadas por las luces débiles se movían con el viento, creando formas extrañas y siniestras. Los ruidos nocturnos, que durante el día pasarían desapercibidos, se volvían aterradores en el silencio de la noche. El susurro de las hojas, el canto distante de un pájaro nocturno y hasta el ladrido ocasional de un perro adquirían un tono siniestro. Conocer al equipo fue un proceso gradual. Había un jardinero, un guardia de seguridad y el administrador. Todos eran amables, pero parecía que había algo que no decían, un secreto compartido que yo aún no conocía. El guardia de seguridad, don Antonio, era el más viejo del grupo y siempre tenía historias extrañas sobre el cementerio. Me contó que ya habían ocurrido algunas cosas bizarras allí, pero nunca entró en detalles. Durante la primera semana, mi trabajo era sencillo: caminar por el cementerio, verificar que todo estuviera en orden, asegurarme de que no hubiera intrusos y hacer el mantenimiento básico de las tumbas. Las noches eran largas y silenciosas, pero yo seguía la rutina al pie de la letra, siempre atento a cualquier cosa fuera de lo normal. Desde la primera noche, me di cuenta de que la soledad sería una compañera constante. El silencio solo era interrumpido por los sonidos naturales del lugar. La casa donde vivía tenía un pequeño jardín al frente y estaba alejada del cementerio,
lo que me daba un poco de privacidad. En los primeros días, tuve dificultad para dormir durante el día, pero pronto me acostumbré. La rutina era agotadora, pero necesitaba el empleo y estaba decidido a hacer lo mejor posible. Algunas semanas pasaron y comencé a notar algunas cosas extrañas. En los primeros días en el nuevo trabajo, me di cuenta de que el cementerio por la noche era muy diferente de lo que imaginaba. El silencio profundo y la oscuridad densa creaban una atmósfera opresiva, que parecía querer engullir todo a su alrededor. Las luces débiles de los postes dispersos por el cementerio no ayudaban mucho a disipar las sombras, de hecho, parecían intensificarlas, creando figuras extrañas que se movían con el viento. En la primera noche, mientras caminaba por el cementerio con mi linterna, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era un susurro suave, como si algo se arrastrara entre las hojas caídas. Apunté la linterna en dirección al sonido, pero no vi nada más que tumbas y árboles. Intenté convencerme de que era solo un animal nocturno, pero la sensación de estar siendo observado no me dejaba. Continué mi ronda, tratando de ignorar la creciente inquietud. A cada paso, parecía que las sombras a mi alrededor se volvían más densas, más opresivas. Los ruidos nocturnos, que durante el día serían insignificantes, ahora parecían susurros oscuros de un mundo desconocido. El viento movía las hojas de los árboles, produciendo sonidos que recordaban pasos ligeros y sigilosos. En la segunda noche, mientras barría uno de los caminos principales, escuché un sonido de risas apagadas. Era como si niños estuvieran jugando, pero el sonido estaba distorsionado, resonando de una manera extraña. Mi corazón se aceleró y comencé a sudar frío. Miré alrededor, pero no vi a nadie. La sensación de estar siendo observado volvió, más intensa que antes. Aceleré el paso, tratando de terminar el trabajo lo más rápido posible. Las noches siguientes no fueron diferentes. Siempre había algo que me dejaba inquieto. Una vez, mientras limpiaba una lápida, vi una sombra pasar rápidamente por el rincón de mi ojo. Me giré, pero no había nada allí. Otra vez, escuché un murmullo suave, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Mi linterna falló varias veces, parpadeando y casi apagándose, lo que aumentó aún más mi nerviosismo. Una noche, al verificar una tumba recién cavada, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había marcas extrañas en la tierra, como si alguien hubiera rasguñado desesperadamente para salir. Mi corazón se disparó y sentí un nudo en la garganta. Sabía que tenía que mantener la calma, pero cada fibra de mi ser gritaba para salir corriendo de allí. Intenté hablar con los otros empleados sobre estas experiencias, pero solo se rieron y dijeron que era mi imaginación jugando trucos. Don Antonio, el seguridad, comentó que todos los novatos pasaban por eso. El cementerio tiene su manera de poner a prueba a los nuevos, dijo con una sonrisa enigmática. Pero había algo en su mirada que me decía que sabía más de lo que estaba contando. Las noches se volvían cada vez más difíciles. La oscuridad parecía más densa y los sonidos más perturbadores. Empecé a evitar ciertas áreas del cementerio, especialmente aquellas más antiguas, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y casi olvidadas por el tiempo. Había una sensación de malestar que emanaba de esos lugares, como si algo estuviera esperando en las sombras. Una madrugada, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un sonido que me hizo detenerme de repente. Era un llanto suave, pero lleno de desesperación. Seguí el sonido con la linterna temblorosa en la mano, hasta llegar a una tumba antigua, cubierta de hiedra y musgo. El llanto parecía venir de dentro de la tierra. Mi corazón casi se detuvo. Toqué la lápida fría, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. De repente, el llanto se detuvo y el silencio volvió, aún más opresivo que antes. Decidí que necesitaba descubrir más sobre el cementerio y sus historias. Pregunté a don Antonio sobre los sucesos extraños, pero solo me miró con ojos cansados y dijo: «Hay cosas que es mejor no saber». Esa respuesta solo aumentó mi curiosidad y mi miedo. ¿Qué había de tan terrible en ese lugar? ¿Por qué parecía que las sombras estaban vivas, observando cada uno de mis movimientos? Las sensaciones extrañas continuaron, y cada noche parecía más larga y aterradora. Sabía que algo estaba mal en ese cementerio,
algo que no podía ser explicado con simples palabras. Y, por más que intentara ignorarlo, la sensación de que algo estaba esperando en las sombras no me dejaba en paz. Era una noche especialmente fría y nebulosa, el tipo de noche que te hace querer esconderte en casa, bajo las cobijas. Yo estaba en una de mis rondas por el cementerio, tratando de ignorar los escalofríos en la espalda y los susurros invisibles a mi alrededor. De repente, escuché un sonido que no concordaba con el lugar, un llanto suave, casi imperceptible, que parecía venir de algún lugar cerca de las lápidas más antiguas. Seguí el sonido con cuidado, moviendo la linterna de un lado a otro, intentando ver a través de la densa niebla. Entonces la vi, una niña, de no más de 7 u 8 años, sentada al lado de una tumba antigua. Ella estaba vestida con un vestido blanco que parecía descolorido por el tiempo y tenía largos cabellos oscuros que cubrían parte de su rostro. «Hola, ¿estás bien?», pregunté, tratando de sonar calmado y amigable, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. La niña levantó la cabeza lentamente y sus grandes y tristes ojos me miraron. Había algo profundamente perturbador en su mirada, una tristeza que parecía demasiado antigua para una niña tan pequeña. «Estoy perdida», dijo con una voz baja y frágil. «No puedo encontrar mi casa». Me arrodillé a su lado, intentando parecer lo más acogedor posible. «No te preocupes, te ayudaré. ¿Sabes el nombre de tu calle o el nombre de tus padres?». Ella movió la cabeza, y las lágrimas empezaron a rodar por su rostro pálido. «No recuerdo nada». Saqué mi celular y llamé a la policía, explicando la situación. Ellos dijeron que enviarían una patrulla inmediatamente. Mientras esperábamos, intenté conversar con la niña para mantenerla tranquila, pero ella seguía mirando fijamente al suelo, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Pasaron los minutos y el cementerio parecía volverse cada vez más frío. La niebla se volvía más densa, casi asfixiante. De repente, sentí un escalofrío aún más intenso y me di cuenta de que la niña estaba desapareciendo. No había sonido, no había movimiento. Ella simplemente desapareció delante de mis ojos. Corrí hacia la entrada del cementerio, donde finalmente encontré a los policías llegando. Expliqué lo que había pasado, pero cuando regresamos al lugar donde estaba la niña, no había señales de ella. Ni huellas, ni indicios de que alguien hubiera estado allí. Los policías intentaron calmarme, diciendo que tal vez mi mente estaba jugando trucos debido al cansancio. Pero yo sabía lo que había visto, y la sensación de vacío que quedó en el lugar donde ella estaba era real. Miré alrededor, tratando de entender lo que pudo haber sucedido. Uno de los policías, un hombre mayor, puso la mano en mi hombro y dijo en voz baja: «Hay muchas historias sobre este lugar. Quizás sea mejor que no busques respuestas». Volví a casa esa noche, pero el rostro de la niña no salía de mi mente. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? Y, lo más perturbador de todo, ¿cómo desapareció tan misteriosamente? A partir de esa noche, las sensaciones extrañas en el cementerio se intensificaron. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada sonido susurraba misterios antiguos y olvidados. La experiencia con la niña me mostró que había más en el cementerio de lo que podría imaginar. Y, a pesar del creciente miedo, sabía que necesitaba descubrir la verdad. Pero la verdad, como estaba a punto de descubrir, era algo que quizás no estaba preparado para enfrentar. Los días siguientes fueron difíciles. La visión de la niña no salía de mi cabeza, y cada vez que caminaba por el cementerio, sentía una presencia constante, como si estuviera siendo observado. Las noches parecían más oscuras y los sonidos más intensos. El viento silbaba entre los árboles, llevando susurros que no lograba entender, pero que hacían que mi piel se erizara. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, sentí nuevamente esa sensación helada de estar siendo observado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y entonces vi un movimiento en el rincón de mi ojo. Me giré rápidamente, y allí estaba ella, la niña misteriosa, parada al lado de una lápida, mirándome con sus grandes ojos tristes. «¿Has vuelto?», dije, tratando de mantener la calma. «¿Estás perdida de nuevo?». Ella no respondió, solo se quedó allí, inmóvil. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. «¿Qué estás haciendo aquí?»,
¿A quién estás buscando? Finalmente levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Estoy buscando a mi madre, dijo con una voz que parecía resonar en la noche silenciosa. Vamos a intentar encontrar a tu madre, entonces, sugerí, extendiendo la mano hacia ella. Pero, al igual que antes, cuando me acerqué, ella comenzó a desaparecer. Su figura se desvanecía lentamente, como niebla disipándose al sol, hasta que no quedó nada más que el viento frío. Desesperado, miré a mi alrededor, llamándola. Nina. ¿Dónde estás? Vuelve. Pero no hubo respuesta, solo el silencio opresivo del cementerio. Los policías llegaron una vez más, después de que hice una llamada frenética. Revisaron el lugar, pero, como antes, no encontraron nada. La expresión en sus rostros era de escepticismo mezclado con lástima, como si pensaran que estaba perdiendo la cordura. Pero yo sabía que ella era real. Su presencia era tangible, sus ojos llenos de tristeza eran inolvidables. Lo que me atormentaba era el motivo por el cual estaba atrapada allí. ¿Quién era su madre? ¿Y por qué no podía encontrarla? Volví a casa esa noche con más preguntas que respuestas. Cada sombra en las paredes de mi habitación parecía formar el rostro de la niña, cada sonido nocturno era un eco de su llanto. Sabía que ella volvería y que, de alguna manera, necesitaba ayudarla a encontrar lo que estaba buscando. Cada noche, mi determinación aumentaba. Necesitaba desentrañar el misterio que rodeaba el cementerio y a la niña. Algo me decía que, al descubrir la verdad, no solo ayudaría a la pequeña alma perdida, sino que también encontraría paz para mí mismo. En los días que siguieron, comencé a investigar más sobre el cementerio. Hablé con antiguos residentes, leí registros históricos y empecé a armar un rompecabezas oscuro. Había una historia olvidada, enterrada con el tiempo, y estaba decidido a desenterrarla. La niña se convirtió en mi obsesión, y sabía que, en el fondo, nuestro próximo encuentro podría ser la clave para entender todo. Solo necesitaba estar preparado para lo que fuera que viniera. Los días que siguieron a la segunda aparición de la niña fueron aún más inquietantes. Sentía un frío constante en el aire, y mi mente estaba siempre alerta a cualquier movimiento o sonido extraño. Decidí que no podía seguir ignorando las señales. Necesitaba respuestas. Una noche particularmente oscura y sin luna, mientras hacía mi ronda, sentí nuevamente su presencia. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba decidido a no dejar que ella desapareciera sin saber más. Con pasos silenciosos, me dirigí al lugar donde la había visto anteriormente. Y allí estaba ella, parada, casi etérea, junto a una lápida antigua. Sé que estás buscando a tu madre, comencé, tratando de no mostrar el miedo que crecía dentro de mí. Pero, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasó? La niña levantó la mirada, sus ojos grandes y tristes se fijaron en los míos. Parecía más real que nunca, como si en cualquier momento pudiera extender la mano y tocarme. Con una voz baja y resonante, finalmente habló: me mataron, a puñaladas. Mis piernas se debilitaron y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Ella continuó: me enterraron aquí, en este cementerio. Nadie sabe lo que realmente pasó. Tragué saliva, tratando de procesar la información. ¿Sabes quién lo hizo?, pregunté, casi en un susurro. Ella movió la cabeza lentamente. No sé quién fue. Solo recuerdo el dolor y el frío de la tierra. Mi madre aún me busca. La revelación era aterradora. Sentí un nudo en el estómago al imaginar a la pequeña niña pasando por algo tan horrible. ¿Por qué apareces ante mí?, pregunté, tratando de entender. Tú puedes ayudarme, respondió ella, con una esperanza tenue en su voz. Necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien me ayude a descansar en paz. Mi mente estaba a mil. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué? La idea de cavar su tumba, de enfrentar el horror de su muerte, me aterrorizaba. Pero también sabía que no podía ignorar su petición de ayuda. Ella merecía justicia, merecía paz. Te voy a ayudar, prometí, a pesar del miedo que apretaba mi pecho. Vamos a descubrir quién hizo esto y vamos a encontrar a tu madre.
Ella sonrió levemente, una sonrisa triste y agradecida, antes de comenzar a desaparecer nuevamente. Gracias, susurró, y su figura se deshizo en la niebla de la noche. Me quedé allí, parado, por mucho tiempo, tratando de procesar todo. Lo que había prometido hacer era aterrador y peligroso, pero no podía dar marcha atrás. A partir de ese momento, mi misión era clara. Necesitaba descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a esa niña y traer paz tanto para ella como para mí. Las noches siguientes las dediqué a investigar aún más el pasado del cementerio y de las personas enterradas allí. Hablé con más residentes, revisé archivos antiguos y, poco a poco, fui armando un cuadro siniestro de los acontecimientos. Cada descubrimiento me acercaba más a la verdad, pero también aumentaba mi miedo. La revelación de la niña fue solo el comienzo. Sabía que estaba a punto de sumergirme en una pesadilla de la que tal vez no podría escapar. Pero no podía rendirme. La vida y la paz de esa pequeña alma dependían de ello. Los días que siguieron a la revelación de la niña fueron sofocantes. Cada sombra parecía esconder secretos, cada susurro del viento llevaba murmullos de historias no contadas. El miedo y la inquietud comenzaron a pesar sobre mí, haciendo que mis noches de trabajo fueran casi insoportables. Decidí que necesitaba un cambio. Algo que me permitiera respirar un poco más libremente, tal vez, encontrar algo de paz. Una mañana clara, cuando el sol ya comenzaba a ahuyentar los horrores de la noche, fui a la oficina de mi superior. El señor Alfredo, un hombre de mediana edad con una expresión siempre cansada, me miró con curiosidad cuando entré. No estaba acostumbrado a verme tan temprano. Buenos días, señor Alfredo, comencé, tratando de mantener la calma en mi voz. Me gustaría hablar sobre un posible cambio de turno. Él levantó las cejas, sorprendido. ¿Cambio de turno? ¿Qué tienes en mente? Respiré hondo, eligiendo bien las palabras. Me gustaría pasar al turno diurno, y si es posible, dejar de vivir en el cementerio. Creo que eso me ayudaría a ser más productivo y, sinceramente, estoy teniendo dificultades para lidiar con algunas cosas por la noche. Alfredo inclinó la cabeza, observándome con atención. Después de un momento de silencio, asintió lentamente. Puedo ver que algo te está molestando, y eres un buen empleado. Si eso va a ayudar, no veo problema en cambiar tu turno y arreglar otro lugar para que te quedes. Sentí un peso salir de mis hombros. Gracias, señor Alfredo. Realmente lo aprecio. Él hizo una anotación en su cuaderno y me miró de nuevo. Pero dime, ¿por qué este cambio repentino? ¿Ocurrió algo específico? Tragué saliva, sin querer entrar en detalles sobre la niña. Solo algunas cosas personales, nada que no pueda manejar. Pero creo que trabajar durante el día me hará bien. Pareció aceptar mi respuesta, aunque con una expresión de leve desconfianza. Muy bien. Comienza mañana en el turno diurno. Y busca a doña Marta, ella te ayudará a encontrar un lugar para quedarte en la ciudad. Agradecí nuevamente y salí de la oficina, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. La idea de no pasar más las noches en el cementerio era reconfortante, pero también sabía que eso no borraba las memorias ni la promesa que hice a la niña. Al día siguiente, comencé mi primer turno diurno. El sol iluminaba el cementerio de una manera que parecía casi normal. Las sombras y los murmullos de la noche estaban ausentes, sustituidos por el canto de los pájaros y el sonido distante del tráfico. Era una sensación extraña, trabajar bajo la luz del día, pero también un alivio. Durante mis descansos, conversaba con los otros empleados y, discretamente, continuaba mi investigación sobre la niña. Descubrí que el cementerio tenía una historia rica y compleja, con muchos secretos enterrados junto con los cuerpos. Cada nueva información era un paso más cerca de la verdad, pero también un nuevo motivo para sentir miedo. A pesar de estar en el turno diurno, los recuerdos de la noche aún me atormentaban. Pero sabía que no podía rendirme. Necesitaba honrar mi promesa y traer paz a esa pequeña alma. Y, con el cambio de turno, esperaba conseguir la claridad y la fuerza necesarias para continuar mi camino. Con el cambio al turno diurno, comencé a explorar más el cementerio a la luz del día,
esperando que la claridad del sol trajera respuestas. Hablaba con los empleados más antiguos, tratando de obtener cualquier información sobre niños desaparecidos o asesinatos no resueltos. Sin embargo, todos parecían reacios a hablar sobre el pasado oscuro del lugar. Fue durante una de esas conversaciones que conocí a doña Marta, la encargada de los archivos del cementerio. Una señora de cabello canoso y gafas de lectura, siempre rodeada de montones de papeles antiguos. Me miró con desconfianza cuando pregunté sobre registros de niños enterrados allí. ¿Por qué tanto interés, muchacho?, preguntó, sin apartar la vista de los documentos en sus manos. Yo, solo quería entender mejor la historia del cementerio, respondí, tratando de parecer casual. Me parece fascinante. Ella suspiró, ajustando sus gafas. Fascinante, ¿eh? Muy bien. Si realmente quieres saber, hay una sección de archivos antiguos en el sótano. Pocas personas van allí, pero puedes encontrar lo que buscas. Agradecí y seguí sus instrucciones. El sótano era un lugar sombrío, con estanterías polvorientas y alumbrado por débiles luces fluorescentes. Pasé horas hojeando libros de registros y periódicos antiguos, hasta que encontré lo que buscaba, una noticia sobre una niña llamada Isabela, desaparecida hace muchos años. Isabela tenía 7 años cuando desapareció misteriosamente una tarde de verano. La última vez que fue vista estaba jugando cerca del cementerio. Días de intensas búsquedas por la ciudad y sus alrededores no trajeron ninguna pista sobre su paradero, hasta que, semanas después, su cuerpo fue encontrado en las profundidades del cementerio, escondido bajo una lápida antigua y olvidada. La noticia describía la escena de manera aterradora. Isabela fue encontrada con múltiples puñaladas, el cuerpo ya en estado avanzado de descomposición. La ciudad quedó en shock, pero el crimen nunca fue resuelto. Ningún sospechoso fue arrestado, y la investigación se enfrió con el tiempo, cayendo en el olvido. Aunque trabajaba durante el día, mis noches aún eran perturbadas por pesadillas. Soñaba con Isabela, su rostro pálido y ojos llenos de tristeza me perseguían. Cada noche era una lucha para encontrar algún descanso. Cierta madrugada, desperté de una de esas pesadillas con la sensación de que no estaba solo en la habitación. El ambiente estaba helado, y la débil luz de la lámpara parpadeaba. Sentí un escalofrío en la espalda al escuchar un susurro casi inaudible: «¡Ayúdame!». Me levanté de un salto, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. Mi corazón latía fuerte en el pecho, y sabía que no podía ignorar esa petición. Isabela estaba tratando de comunicarse, buscando ayuda para encontrar paz. Necesitaba hacer algo. Al día siguiente, fui a ver a doña Marta con la noticia que encontré sobre Isabela. Ella leyó el recorte de periódico con una expresión grave. «Me acuerdo de este caso», dijo en voz baja. «Fue uno de los más tristes que he visto por aquí». Le expliqué sobre los encuentros nocturnos con el espíritu de Isabela y mi determinación en ayudarla. Para mi sorpresa, doña Marta no me llamó loco. En vez de eso, me miró con una mezcla de compasión y tristeza. Si el espíritu de la pequeña Isabela está atrapado aquí, debe haber una razón. Tal vez haya algo que aún no sabemos, algo que necesita ser descubierto, dijo. ¿Estás dispuesto a seguir investigando, aún sabiendo los peligros? Sí. Necesito ayudarla a encontrar paz. Doña Marta me ofreció su apoyo, prometiendo ayudarme a acceder a todos los registros que necesitara. Juntos, comenzamos una nueva fase de investigaciones, esta vez más profunda y enfocada en los detalles que podrían haber sido ignorados en su momento. Los días se transformaron en semanas mientras revisábamos cada pedazo de información disponible. Poco a poco, fuimos armando un rompecabezas sombrío. Descubrimos que había una serie de eventos extraños en el cementerio, involucrando personas que desaparecieron y secretos guardados por familias locales. Una noche, mientras revisábamos los registros en el sótano, encontramos un diario antiguo, escondido detrás de una estantería. Pertenecía al antiguo sepulturero, que trabajó en el cementerio en la época de la desaparición de Isabela. Las páginas estaban llenas de anotaciones perturbadoras sobre voces que escuchaba, sombras que veía en la noche y una confesión aterradora: él sabía quién mató a Isabela.
El diario revelaba que el asesino de Isabela era un hombre influyente de la ciudad, alguien con suficiente poder para encubrir el crimen. El sepulturero intentó denunciarlo, pero fue silenciado con amenazas y, eventualmente, desapareció misteriosamente. Sus últimas anotaciones pedían perdón por no haber logrado justicia para la niña. Con esta revelación, finalmente entendimos por qué Isabela no podía descansar. Su asesino nunca fue castigado, y el sepulturero que sabía la verdad fue silenciado. Me prometí a mí mismo que expondría esta verdad, sin importar el costo. Con las evidencias del diario en manos, fui a las autoridades. A pesar del escepticismo inicial, la seriedad de las acusaciones y el apoyo de doña Marta nos ayudaron a reabrir el caso. La ciudad se alborotó cuando la verdad salió a la luz, y el asesino, ya anciano, fue finalmente llevado ante la justicia. Esa noche, volví al cementerio, esperando sentir algún cambio. Mientras caminaba entre las lápidas, una brisa suave me envolvió, y por un momento, pensé ver la figura de una niña sonriendo antes de desaparecer en la oscuridad. Isabela finalmente encontró paz.